Capítulo 49. Mientras la Orden del Fénix se preparaba para su próxima batalla con Voldemort y su ejército, la oficina de Dumbledore se había convertido en su nueva base de operaciones. Muddy Moody, Kingsley Shacklebolt y Sirius Black estaban parados alrededor de una mesa en la que había un modelo de Hogwarts y sus alrededores y discutían sobre cómo posicionar sus propias fuerzas. Gracias a los informes de Snape y sus propias fuentes de inteligencia tenían una idea bastante buena de a qué se enfrentaban, sin embargo sabían que Voldemort seguramente los sorprendería con algo. Dicen que necesita estar cerca de Hogwarts para que el ritual funcione, comentó Moody, señalando al otro grupo formado por Snape, McGonagall y Hermione que todavía estaban investigando el ritual. Dentro de unos cientos de pies como máximo, pero él tampoco querrá estar dentro del castillo. Si yo fuera él, establecería un campamento aquí mientras atacaba aquí y aquí. Pero eso está demasiado cerca del castillo, argumentó Sirius. Querrá estar lo más lejos posible para tener más profundidad defensiva. Esta es una mejor ubicación. Continuaron tratando de convencer al otro sobre qué lugar era más probable que Voldemort eligiera para intentar el ritual, y Kingsley ocasionalmente agregaba sus pensamientos mientras se desarrollaban otras conversaciones a su alrededor. Una puerta secreta conectaba la oficina de Dumbledore con una gran habitación que había sido convertida en un área para que descansaran. A medida que pasaban las horas, llegaban más y más miembros de la Orden y trataban de prepararse para lo que les esperaba. Dumbledore se sentó observando la emoción a su alrededor y contempló su propio papel en la batalla que se avecinaba. Sabía que sería una tontería intentar enfrentarse a Voldemort solo otra vez, especialmente ahora que ya no era el maestro de la varita de Sauco. Aún así, probablemente seguía siendo el tercer mago más poderoso y quizás, lo más importante, un activo con el que Voldemort no esperaba tener que lidiar. Solo esperaba que fuera suficiente para negar la ventaja numérica de Voldemort. La mirada del viejo mago volvió una vez más a la Red Floo. Horas antes, Harry había salido por esa misma Red Floo después de decirles a los demás en la oficina que Daphne Greengrass había sido secuestrada y que él iba a salvarla. Habían intentado persuadirlo para que esperara ayuda, pero Harry ni siquiera había disminuido el paso. No había habido señales de él desde entonces, aunque se había notado que Daniel Greengrass también había desaparecido. Dumbledore se había enojado brevemente porque Harry no había esperado, pero luego recordó que, en primer lugar, había sido él quien había animado a Harry a asumir un papel de liderazgo más fuerte y ya no era su trabajo criticar. Solo esperaba que Harry tuviera cuidado. Mientras pensaba eso, la Red Floo una vez más cobró vida cuando sus llamas anaranjadas se volvieron verdes. Segundos después, Harry y Daphne atravesaron la Red Floo con Daniel Greengrass justo detrás de ellos. Aparte de un gran hematoma en la cara de Daphne, ninguno de ellos parecía estar herido. Al verlos, Hermione inmediatamente corrió hacia la Red Floo y envolvió a sus dos amigas en un abrazo. ¿Estás seguro? Hermione lloró felizmente. Estábamos tan preocupados. Estoy muy feliz de estar de regreso, dijo Daphne. Todo salió bien, Hermione, le aseguró Harry antes de girarse hacia el profesor Dumbledore. Daphne necesita ver a Madame Pomfrey, ha sido sometida a la maldición Cruciatus. La enviaré a buscar de inmediato, respondió Dumbledore. Hizo un gesto hacia una de las pinturas en la pared, y su ocupante asintió y salió del marco, presumiblemente hacia una foto en la enfermería donde estaba Madame Pomfrey. ¿Qué pasó? Voldemort obligó a Pansy Parkinson a secuestrar a Daphne y enviarla a la casa de los Malfoy. Solo sabía eso porque Draco me advirtió. Se lo dije a Hermione y a los demás antes de irme. Harry explicó. El plan de Voldemort era intentar sacarme del camino mañana para que no pudiera estar aquí. No creo que vaya a estar muy feliz cuando se dé cuenta de lo que pasó. Muy bien. Es bueno verlos a todos nuevamente. En cuanto a la señora Parkinson, el profesor Snape la ha trasladado a otra parte del castillo hasta que decidamos qué castigo, si corresponde, enfrentará. Su habitación, señora Greengrass, cuídate si deseas retirarte allí para pasar la noche, dijo Dumbledore. Harry, desearía poder decirte que te tomes todo el tiempo necesario para cuidar de Daphne, pero desafortunadamente el tiempo es un recurso del que tenemos muy poco. Esta noche estará muy ocupada. Lo sé. Harry estuvo de acuerdo. Estaré aquí. Dumbledore asintió y Harry llevó a Daphne a la otra habitación donde había una cama en la que podía descansar mientras esperaban. Harry sabía qué tipo de dolor debía sentir todavía, ya que él mismo había experimentado el Cruciatus varias veces.
Las pociones que traía Madame Pomfrey ayudarían, pero al final solo el tiempo lo sanaría por completo. Después de unos minutos de espera, llegó Madame Pomfrey, le proporcionó a Daphne las pociones apropiadas y le ordenó que se acostara. ¿Preferirías dormir aquí?, preguntó Harry. No estaba seguro de si Daphne se opondría a dormir en la habitación donde Pansy la había atacado el día anterior. No. Quiero ir a mi habitación, respondió Daphne. Pansy no estará allí y, por lo que parece, Draco está de nuestro lado ahora. Además, mi varita está allí y odio estar sin ella. Está bien. Harry estuvo de acuerdo. Pero voy a colocar algunas barreras alrededor de tu habitación. Me hará sentir mejor. Daphne le devolvió el abrazo a Harry, entendiendo que probablemente él estaba enojado consigo mismo por no haber estado presente para evitar su secuestro. No era culpa suya, por supuesto, pero era la naturaleza de su novio sentirse responsable del bienestar de sus amigos y seres queridos. Juntos salieron de la oficina de Dumbledore y caminaron hacia los dormitorios de Slytherin. Harry sospechaba que una de las pociones que Madame Pomfrey le había dado a Daphne había sido una poción para dormir porque sus movimientos se volvían lentos a medida que pasaban los minutos. Cuando entraron al dormitorio, él la rodeó con un brazo y la ayudó a caminar. «Daphne», gritó una voz mientras cruzaban la puerta. Astoria Greengrass, muy preocupada, cruzó corriendo a la habitación y abrazó a su hermana mayor. «Nadie quiso decirme qué te pasó, pero los rumores decían que Pansy ayudó a secuestrarte». Harry notó que Draco Malfoy había escuchado la conmoción y salió de su habitación para ver qué estaba pasando. Cuando vio que Harry efectivamente había podido rescatar a Daphne, no sonrió sino que simplemente asintió como si lo esperara. Es cierto. Daphne estuvo de acuerdo. Papá y Harry me salvaron. Draco le dijo a Harry dónde estaba. ¿Tú ayudaste?, preguntó Astoria, volviéndose hacia Draco. Ante su asentimiento, ella corrió hacia él y lo besó en la mejilla, haciendo que el Slytherin mayor pareciera muy sorprendido. Gracias. No hubo ningún problema. Draco respondió con incertidumbre. Astoria sonrió y corrió hacia su hermana mayor mientras Draco se giraba y regresaba a su habitación, dejando a los demás solos. Harry observó a su antiguo rival y, no por primera vez, se sorprendió de cómo resultaron las cosas. Incluso ahora la actitud de Draco era difícil de entender para él y era posible que nunca supiera que lo había causado volverse contra su padre, pero por ahora simplemente estaba agradecido por la ayuda que Draco le había brindado. Astoria, ayudémosla a llegar a su habitación, dijo Harry. La hermana menor de Greengrass le abrió la puerta a Harry mientras él llevaba a Daphne adentro y la dejaba en la cama. Daphne ya estaba dormida incluso antes de que su cabeza tocara la almohada. Las pociones para dormir que había tomado eran evidentemente bastante poderosas. Pero Harry sabía que ella necesitaría el resto. El día siguiente iba a ser duro para todos ellos. Lucius Malfoy supo que algo estaba muy mal en el momento en que cruzó la puerta de su casa. Como uno de los mortífagos con mayor conocimiento de los planes de Lord Voldemort para el día siguiente, tenía muchas responsabilidades que atender y por eso no había estado en la casa en todo el día. Jukson y Gabriel Greengrass habían quedado a cargo de vigilar a la prisionera, más que suficiente teniendo en cuenta que nadie sabía dónde la mantenían. Lo primero que notó cuando entró fue que su vestíbulo y la sala de estar adjunta casi habían sido destruidos. Mientras caminaba a través del caos que recientemente había sido una casa bien cuidada, se preguntó quién podría haber causado esto y si todavía estaban allí. Agarró su varita frente a él y escaneó el área, pero no escuchó ni vio nada que indicara que había alguien cerca. Fue entonces cuando vio el cadáver de Gabriel Greengrass aplastado debajo de una estantería. Modificó su pensamiento anterior. No había señales de que todavía hubiera nadie vivo en la casa. Lucius consideró subir las escaleras, pero decidió que no tenía sentido en ese momento. Le había ordenado a Narcisa que saliera de la casa, no tan tonto como para dejar que su familia se acercara a una emboscada planeada. Lucius continuó caminando y revisando el resto de su casa. Al acercarse a la cocina no pudo evitar notar el fétido olor a sangre y muerte y por eso no le sorprendió ver 5 cadáveres allí. Por lo que parece, habían muerto rápida pero horriblemente. La vista y el olor hicieron que incluso su estómago se revolviera un poco. Sabiendo que los intrusos debían haber venido por el prisionero, la siguiente parada de Lucius fue su mazmorra privada. Como esperaba, la niña ya no estaba y uno de sus cuidadores estaba muerto en su celda. Maldijo amargamente ante la situación. Su maestro estaría muy enojado por este fracaso. Lucius no tenía idea de lo importante que era esta parte para los planes generales del Señor Oscuro, solo esperaba que no fuera una pieza vital.
Si así fuera, sus posibilidades de sobrevivir a su próximo encuentro con el Señor Oscuro serían escasas o nulas. ¿Cómo pudo pasar esto? Él se preguntó. Era posible, pero muy poco probable, que Daphne Greengras de alguna manera se hubiera liberado de sus cadenas, hubiera robado una varita y hubiera matado a sus guardias. Pero no se sabía que la chica fuera especialmente poderosa y era mucho más probable que hubiera habido más de una persona atacando a los mortífagos aquí. Eso significaría que alguien supo dónde estaba detenida la niña y encontró una manera de pasar sus protecciones y entrar a su casa. Solo había una forma en que eso podría haber sucedido. Draco debió haberles dicho. No tenía ningún sentido, pensó Lucius. Había considerado la deuda de vida que su hijo le debía a Potter y confiaba en que eso no le impediría desempeñar su papel en su plan. Después de todo, no le mentiría a Potter, quien ya sabría que estaba caminando hacia una trampa. Sin embargo, si no era la deuda de vida, eso significaba que su hijo había elegido por su propia voluntad desafiarlo y ponerse del lado de sus enemigos. ¿Pero por qué Draco haría eso? Su hijo odiaba a Potter y lo había hecho durante años. Debe haber algo de lo que no era consciente que pudiera darle sentido a todo esto, se aseguró a sí mismo. Será mejor que tenga una buena explicación. Murmuró Lucio. O él pagará. Lucius salió de la casa y se apareció para informarle las malas noticias a Lord Voldemort. Solo podía esperar que su maestro estuviera de buen humor. Ya era hora, Potter, dijo el profesor Snape mientras Harry regresaba a la oficina de Dumbledore, aunque sin la malicia que sus saludos hacia Harry solían tener. Nunca le había gustado particularmente a Harry, pero sus puntos de vista sobre el hijo de su rival de la infancia y su amor habían comenzado a mejorar. Además, el hecho de que Harry hubiera salvado a uno de sus Slytherin no le dolía. Hola a todos, dijo Harry mientras tomaba asiento en la mesa alrededor del diario que contenía los detalles del ritual. Sobre la mesa había otros libros, aparentemente como referencia. ¿Qué tan malo es? Muy mal, señor Potter, respondió la profesora McGonagall. Si a Voldemort se le permite completar este ritual, nuestro mundo y nuestra forma de vida serán destruidos. ¿Qué pasará si lo termina?, preguntó Harry. En el mejor de los casos, criaturas que solo pueden describirse como demonios atravesarán el portal abierto temporalmente entre nuestros mundos e intentarán destruir todo a su paso, incluido Voldemort, comentó Hermione. ¿En serio? ¿Ese es el mejor de los casos?, preguntó Harry en estado de shock. ¿Y cuál es el peor de los casos? Los demonios no serán salvajes, sino que estarán bajo el control de Voldemort, respondió la profesora McGonagall. Y el portal en sí permanecerá abierto mientras Voldemort lo desee. ¿Hay alguna buena noticia?, se preguntó Harry. Tal vez, dijo el profesor Snape. El ritual es bastante simple, aunque requiere enormes cantidades de poder mágico, pero requiere la producción de una poción que contiene una variedad de ingredientes raros. Desafortunadamente, al Señor Oscuro solo le tomará entre 20 y 30 minutos completarlo. Así que tendremos algo de tiempo para alterar sus planes. Genial. Harry notó felizmente. Luego se dio cuenta de que nadie más compartía su perspectiva optimista. ¿Hay algo más, no? Harry, hay que detener a Voldemort antes de que termine la poción. Hermione explicó. Una vez que comience el ritual, solo él tendrá la capacidad de finalizarlo. Ni siquiera matarlo es suficiente para detener el ritual una vez que ha comenzado. A menos que decida detener el ritual, solo hay dos resultados posibles. Primero, podría terminar con él abriendo con éxito el portal dimensional. De lo contrario, ya sea porque no lo termina o simplemente no puede porque está muerto o no es lo suficientemente fuerte, el ritual fallará muy violentamente. ¿Qué quieres decir con violentamente?, preguntó Harry, sin gustarle hacia dónde se dirigía esta conversación. Habrá una explosión, dijo el profesor Snape. La explosión se alimentará y consumirá la magia de su entorno. Debido a las enormes cantidades de magia contenida en Hogwarts, la explosión resultante sería increíblemente grande. ¿Qué tan grande? Harry, has oído hablar de las bombas atómicas, ¿verdad?, preguntó Hermione. Cuando Harry asintió, ella continuó. Según mis cálculos, y admito que es una estimación aproximada, la explosión sería unas 10.000 veces más potente que las bombas utilizadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Hogwarts, junto con todo y todos a unos 100 kilómetros de aquí, será destruido. Pero nuevamente, es solo una estimación. Puede que no sea tan malo, pero estoy bastante seguro de que todos en Hogwarts morirán si eso sucede.
Entonces, si no puedo evitar que Voldemort comience el ritual, ¿algo muy malo va a pasar sin importar lo que haga?, preguntó Harry. A menos que puedas convencerlo de alguna manera de que lo deje por sí solo, no se me ocurre nada. Hermione respondió con tristeza. Ella y los demás habían estado buscando una mejor opción, pero hasta ahora no habían podido encontrar nada útil. Su única esperanza era detener a Voldemort mientras preparaba la poción. De lo contrario, tendrían que comenzar a evacuar el área de inmediato porque sin importar cuál fuera el resultado del ritual, no querrían estar cerca de Hogwarts. Está bien, dijo Harry finalmente, tirando el diario hacia sí mismo. Entonces déjame leer esto. Tal vez un nuevo par de ojos vea algo diferente. Una hora más tarde había leído, releído y releído todo lo que Canueard el Sabio tenía que decir sobre el ritual, pero no había podido encontrar nada en lo que los demás no hubieran pensado ya. De hecho, las pocas ideas que tenía ya habían sido discutidas y descartadas por diversas razones. Al final no le quedó más remedio que estar de acuerdo con su evaluación de la situación. Una vez hecho esto, los dejó continuar con sus discusiones mientras intentaba comprender mejor cómo sería el resto de la batalla y qué estarían haciendo todos. Para todos los miembros de la Orden del Fénix las horas parecieron pasar demasiado rápido, y mucho antes de que ninguno de ellos estuviera listo, la luz comenzó a entrar a través de las ventanas desde el sol que se elevaba en el cielo del este. Un nuevo día había comenzado en Hogwarts y, a menos que pudieran superar las probabilidades, era posible que este fuera su último amanecer. El profesor Snape era uno de los que observaban pensativamente el amanecer mientras consideraba sus propias posibilidades de vivir el día. Su etapa como agente doble terminaría casi definitivamente hoy. Mientras esos pensamientos cruzaban por su mente, un dolor agudo recorrió su brazo izquierdo. Agarrándolo, miró hacia Dumbledore, quien había visto su reacción. El director le indicó que se fuera, entendiendo el razonamiento detrás de la reacción y sabiendo que Snape los ayudaría en todo lo que pudiera. Snape salió silenciosamente de la habitación y unos minutos más tarde salió completamente del castillo y se dirigió de regreso con Lord Voldemort. Mientras la Orden del Fénix esperaba nerviosamente y observaba la primera señal de problemas, la mañana comenzó tranquilamente para el resto del mundo mágico. La gente se despertaba, desayunaba y se iba a trabajar como lo hacía cada 2 días, sin saber que este sería diferente. El callejón Diagon estaba lleno de brujas y magos haciendo sus compras navideñas de último momento mientras sus hijos disfrutaban felices del descanso escolar. Entonces, poco antes del mediodía, todo cambió de repente. Los mortífagos y sus aliados extranjeros comenzaron ataques coordinados contra las casas de todos los funcionarios del ministerio que se habían opuesto a ellos. Su objetivo no era capturar o incluso matar a estos objetivos, sino crear todo el caos y confusión que pudieran. Después de que esos objetivos fueran suyos, dirigieron su atención a las casas de los aurores, con intenciones similares. Una hora después de que comenzaran los ataques, el desorden se había extendido efectivamente tanto por todo el ministerio como por el departamento de aurores. La ministra de Magia Amelia Bones intentó desesperadamente reunir sus fuerzas, reconociendo que estos ataques solo estaban diseñados para evitar que ella enviara ayuda a Hogwarts cuando Lord Voldemort finalmente lo atacara, pero con poco éxito. En total, menos de la mitad de sus aurores respondieron a su llamado para reunirse en el Ministerio de Magia, el resto ignoró la orden de quedarse con sus asustadas familias. La verdadera batalla ni siquiera había comenzado y, sin embargo, Voldemort ya había dado el primer golpe serio. Las puertas del gran comedor se abrieron de golpe y el profesor Snape entró corriendo, sin detenerse a reconocer las miradas extrañas que su comportamiento estaba produciendo. Se dirigió directamente a la oficina del profesor Dumbledore y cuando finalmente llegó anunció su noticia en voz alta y sin previo aviso. El señor Oscuro estará aquí en media hora. El anuncio de Snape no fue recibido con caos o gritos, sino con silenciosos asentimientos y aceptación silenciosa. El profesor Dumbledore hizo entrar a Snape y comenzó a hablar en voz baja con él mientras los demás continuaban su trabajo con mayor sentido de urgencia que antes. Había llegado el momento de que comenzaran a trasladarse a los lugares y esperaran a que comenzaran las cosas. Moody, Sirius y Shacklebolt habían trabajado toda la noche para idear una estrategia para defender Hogwarts y darles la oportunidad de detener a Voldemort, y sintieron que la que finalmente habían producido era buena. Lo único que faltaba era colocarlo en su sitio. El lugar de Harry estaba con Hagrid y Sirius en la cabaña de Hagrid. Esto no estaba lejos de donde esperaban que Voldemort realizara el ritual de la entrada principal al castillo. ¿Qué tal un poco de té, Harry?
ofreció Hagrid mientras esperaban. Empieza una olla, Hagrid, respondió Sirio. Podría hacernos algún bien a todos. Harry asintió desde su lugar en la ventana, buscando cualquier señal de movimiento en el bosque prohibido. Pero hasta el momento no pasaba nada, al menos no que él pudiera ver. Mientras observaba, Sirius vino y se sentó a su lado. Vamos a ganar hoy, Harry. Lo sé, dijo Sirio. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Y lo orgullosos que estarían tus padres. Si no sobrevivo hoy, solo quería que lo supieras y que nunca lo dudes. Deja de hablar así, Sirius. Harry respondió. Ambos lo vamos a lograr. Ya verás. Sirius se encogió de hombros y le entregó a Harry una taza de té. Harry pudo tomar un sorbo antes de que algo nuevo en el cielo llamara su atención. Mira allá. Harry señaló. Fumar. Hagrid y Sirius miraron por la ventana y vieron que Harry tenía razón. El humo salía del otro extremo del bosque prohibido, pero aparte de eso no se veía ningún cambio. ¿Por qué Voldemort iniciaría un incendio en el bosque prohibido? Preguntó Harry. Oh no. Oh, esto no es bueno, dijo Hagrid. Esto no sirve de nada. ¿Qué es Hagrid? Preguntó Sirio. ¿Qué ocurre? Esa es la parte del bosque en la que viven Aragog y sus hijos, respondió Hagrid. Odian el fuego. Los llevará a todos hacia el castillo. Hagrid, ¿quién o qué es Aragog? Sirius exigió saber. Es una acromántula, respondió Harry. Es enorme, y no está solo. Hay cientos, tal vez incluso miles de acromántulas más pequeñas con él. Hagrid, ¿puedes convencerlo de que no ataque? Oh, no lo creo, Harry, respondió Hagrid. Están bajo ataque y no se molestarán en descubrir qué grupo de magos los está atacando. ¿Cuánto falta para llegar al castillo? Preguntó Harry. Quizás 5 minutos, dijo Hagrid. Bueno, sabíamos que habría sorpresas. Parece que esta es la primera. Alistémonos, dijo Sirius antes de tomar el resto de su té y salir por la puerta, varita en mano y listo para pelear. Harry sonrió ante la actitud de su padrino y lo siguió hasta la puerta. Atención a todos los estudiantes. La voz del profesor Dumbledore resonó por todo el castillo, sorprendiendo a todos los que habían creído que el viejo director estaba enfermo o moribundo. Deben regresar a sus dormitorios de inmediato y permanecer allí hasta nuevo aviso. Prefectos, asegúrese de que esto se haga de inmediato. La mayoría de la gente obedeció la orden, pero hubo algunas excepciones notables. Fred y George Weasley habían estado trabajando arduamente en un nuevo invento toda la noche y en las últimas horas lo habían probado y comenzado a replicarlo docenas de veces. Cuando escucharon la voz de Dumbledore, se sonrieron con complicidad, empacaron su trabajo y se dirigieron a la parte del castillo que ya habían elegido y que creían que haría el mejor uso de su trabajo. Si hoy iba a haber una pelea, ellos serían parte de ella. Daphne y Neville habían sido advertidos de lo que se avecinaba y estaban esperando en la sala de los menesteres a que comenzara la batalla. Habían programado la sala para proporcionarles toda la información posible sobre lo que estaba sucediendo dentro y alrededor del castillo. Si Harry necesitaba ayuda, serían de los primeros en saberlo. Draco Malfoy estaba saliendo de los dormitorios de Slytherin cuando escuchó el anuncio. Justo a tiempo, pensó para sí mismo mientras agarraba en su mano una carta que había recibido solo unos minutos antes. Le había dicho esto, o algo así, que sucedería aproximadamente a esta hora. Tenía sus propios planes que cumplir y no estaba dispuesto a permitir que un anuncio de regresar a su dormitorio lo detuviera. Lo que haría hoy determinaría en gran medida el camino que tomaría el resto de su vida. El resto de los estudiantes entraron a sus respectivos dormitorios y esperaron mientras discutían nerviosamente qué posible motivo podría haber para su confinamiento. La idea de que el castillo estaba siendo atacado fue una sugerencia común y, lamentablemente, también la que resultó ser cierta. Afuera, el incendio en el bosque prohibido seguía ardiendo y extendiéndose. Rápidamente se hizo evidente para todos los que observaban que algo muy malo se estaba abriendo camino a través del bosque hacia el castillo. La Orden del Fénix había enviado un mensaje al ministerio de que se necesitaba su ayuda de inmediato y los aurores habían comenzado a llegar al castillo a través de las conexiones Flu disponibles. Pero por ahora el castillo parecía tranquilo desde el exterior, sin darle a Voldemort ninguna señal de que sabían lo que estaba haciendo. Unos minutos después de que se detectara el incendio, las primeras acromántulas salieron corriendo del bosque y se dirigieron directamente al castillo. Sus chirridos enojados no dejaron confusión de que estaban en pie de guerra.
Al mismo tiempo, en el lado opuesto del castillo, docenas y docenas de Inferi comenzaron a salir de otra parte del bosque prohibido que también se dirigía hacia el castillo. El mago que controlaba estos cadáveres animados no era visible, pero todos tenían una buena idea de quién era. De repente, Aragog, la más grande y antigua de todas las acromántulas, salió del bosque corriendo hacia el castillo. La enorme araña se estrelló contra los muros del castillo y rugió. Harry disparó el primer tiro, un hechizo de fuego que quemó a unas pocas docenas de hijos de Aragog. La batalla de Hogwarts había comenzado oficialmente. Capítulo 50. Harry y Sirius estaban espalda con espalda, cada uno lanzando un interminable chorro de fuego desde sus varitas que mataba a cada acromántula que tocaban. Pero aún así las acromántulas siguieron llegando. Harry se dio cuenta de que sus estimaciones anteriores, de que solo había cientos o miles de ellas, estaban muy equivocadas. De hecho, había decenas de miles de acromántulas. Más cerca del castillo, Hagrid intentaba convencer a Aragog de que se alejara, pero sin éxito. Finalmente, la enorme acromántula atacó a su antiguo dueño y ahora Hagrid se vio obligado a defenderse. Harry incluso pensó que había visto a Hagrid llorar por la situación mientras peleaba con su antigua mascota. Al otro lado del castillo, el profesor Flitwick, Daniel Greengrass y Kingsley Shacklebolt estaban en lo alto de los muros del castillo disparando contra los Inferi de abajo. Los cadáveres de no muertos habían llegado a las paredes y alternativamente intentaban atravesarlas y trepar por ellas. Parte de su plan era contener a la mayoría de sus fuerzas hasta que pudieran atacar a Voldemort y sus mortífagos en un ataque masivo. Mad-Eye Moody y el profesor Dumbledore observaron las escaramuzas en curso desde la ventana de la oficina de Dumbledore y discutieron cuándo enviar más personas. Hagrid necesita ayuda, dijo Dumbledore. Envía a alguien ahora. Bien. Moody estuvo de acuerdo. Tonks. Bájate y échale una mano a Hagrid. Sí, capitán. Tonks respondió con un saludo burlón. Deséame suerte. En secreto, estaba bastante nerviosa por la batalla, pero no iba a echarse atrás ahora. No cuando había tanto en juego. Se apresuró por los pasillos ahora vacíos y salió por una puerta lateral que conducía a un parapeto que dominaba la batalla en curso con las acromántulas. Vio que Harry de alguna manera había creado un golem mágico hecho completamente de fuego que se abría paso a través de las arañas gigantes. Era una pieza de magia increíble, pensó, y una que ni siquiera estaba cerca de ser capaz de realizar. Ese pensamiento la hizo sonreír, tal vez sus posibilidades eran mejores de lo que había pensado. Mientras tanto, Hagrid seguía luchando contra la acromántula más grande. Reducto. Gritó Tonks. El hechizo salió de su varita y golpeó a Aragog en una de sus 8 enormes piernas, rompiéndola en la articulación. La araña rugió de dolor antes de girarse hacia ella, y una vez que encontró su objetivo, corrió hacia el castillo y comenzó a intentar escalar el muro. Aragog, completamente estirado, casi podía alcanzar la posición de Tonks y levantarse, pero había ignorado a Hagrid al hacerlo y ahora el medio gigante estaba justo detrás de Aragog sosteniendo un enorme garrote. Con un poderoso golpe, las 2 patas traseras de Aragog fueron derribadas, lo que provocó que la araña mágica se estrellara contra el suelo. Conjunto. Dijo Tonks. La maldición de la conjuntivitis golpeó a Aragog en un par de sus 8 ojos, provocando que se hincharan dolorosamente. Pero eso no pareció frenar mucho a la acromántula. De vuelta en el suelo, Hagrid continuó golpeando a Aragog con su garrote y fue tomado por sorpresa cuando lo pateó poderosamente en el estómago, tirándolo al suelo. Las otras acromántulas, al ver que Hagrid era vulnerable, se apresuraron a atacarlo mientras aún estaba abajo. Tonks intentó eliminarlos antes de que pudieran llegar a Hagrid, pero no pudo detenerlos a todos. 3 de las criaturas se habían arrastrado sobre Hagrid antes de que pudiera levantarse y lo mordían y arañaban ferozmente. Afortunadamente para Hagrid, el golem de fuego de Harry eligió ese momento para atacar a Aragog. La figura mágica fue lo suficientemente fuerte como para derribar a Aragog al suelo, quemando la acromántula donde quiera que tocara. Los hijos de Aragog escucharon los gritos de sus padres y rápidamente dejaron lo que estaban haciendo para venir a ayudar. Cada acromántula que atacó al golem se incendió y murió, pero siguieron atacando. Hagrid finalmente pudo ponerse de pie y revisar sus heridas. Lo había mordido numerosas veces, pero estaba seguro de que estaría bien. El veneno de acromántula no afectaba a los semigigantes como lo hacía con los magos normales. Harry y Sirius, ahora libres para concentrarse en Aragog, comenzaron a disparar hechizo tras hechizo a la bestia gigante. A pesar de su exoesqueleto grueso y resistente a la magia, ni siquiera Aragog pudo resistir este ataque y pronto la gran criatura estaba muerta.
Sus hijos, enfurecidos por la muerte de Aragog, se dispersaron y comenzaron a atacar a cualquiera y cualquier cosa a la vista. Mientras Harry y los demás luchaban contra las acromántulas, algunas de ellas lograron cruzar las paredes y entrar al castillo. Harry decidió no seguirlos, después de todo había mucha gente en el castillo capaz de lidiar con ellos. Mientras tanto, el otro grupo tenía problemas para mantener a raya a los Inferi. Había tantos y tanto castillo que cubrir que era casi imposible que 3 personas lo protegieran todo. Todos esperaban que Dumbledore enviara más personas para ayudar y se sorprendieron bastante cuando finalmente apareció la ayuda, pero no en forma de aurores u otros miembros de la Orden del Fénix. En lugar de eso, los gemelos Weasley corrieron hacia la muralla del castillo cargando bolsas sobre sus hombros. Miraron por encima del muro y realmente parecían felices con lo que vieron. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Shacklebolt gritó entre hechizos. Vuelve al castillo. Lo siento señor, pero pensé que le gustaría recibir ayuda. Respondió Jorge. Lo que mi genio hermano está tratando de decir es que quizás tengamos algo que puedas usar. Fred explicó. Lo siento muchachos, pero las cremas canarias y las cajas de bocadillos no nos van a ayudar aquí. Respondió el profesor Flitwick. Incendio. ¿Escuchaste eso, Fred? George preguntó en tono asombrado. El profesor Flitwick realmente conoce nuestros productos. Siempre es un placer conocer a un fan. Correcto, George. Fred estuvo de acuerdo. Pero creo que vamos a tener que mostrarle lo que hemos hecho. George asintió y ambos metieron la mano en su bolso y sacaron orbes de vidrio iguales. Dentro de las pequeñas esferas, el líquido naranja y transparente parecía girar pero nunca se mezclaba. Juntos contaron hasta 3 y arrojaron los orbes por encima del muro. Cuando tocaron el suelo explotaron y cubrieron todo dentro de un radio de 5 metros con aceite ardiente que los Inferi intentaron pero no pudieron apagar ni borrar. El profesor Flitwick se detuvo para observar con asombro cómo los gemelos Weasley arrojaban otro par de dispositivos por encima de la pared hacia la multitud de Inferi. Las llamamos granadas de mano mágicas. George explicó con orgullo. Aunque ese no es realmente el nombre más pegadizo que se nos ha ocurrido. Quizás tengamos que cambiarlo. Te dije que me gustan las bolas de fuego de Weasley. Argumentó Fred. Vendrás. Lo sé. Bien hecho muchachos. Gritó el profesor Flitwick. Manténlos viniendo. Con la ayuda de los gemelos Weasley, pudieron mantener a los Inferi fuera de las paredes y lejos del castillo. Hasta el momento la batalla había sido un empate, pero ninguno de los bandos había llevado el grueso de sus fuerzas al campo de batalla. Desde lo alto del castillo, el profesor Dumbledore y Mad-Eye Moody observaban con pequeñas sonrisas en sus rostros. La incorporación de los gemelos Weasley y sus maravillosos inventos había sido una sorpresa inesperada, pero los resultados fueron ciertamente favorables. Dumbledore asumió correctamente que su participación se debía de alguna manera a Harry. Se preguntó qué otras sorpresas podría tener Harry reservadas para ellos. A menos de 1 milla de distancia, Lord Voldemort había reunido un enorme grupo de magos oscuros que esperaban sus instrucciones. De ellos, los magos extranjeros no le eran verdaderamente leales, pero tenían la impresión equivocada de que apoyarlo aquí sería bueno para sus propias rebeliones de sangre pura en el resto de Europa. Eran tontos y morirían en gran número por su idiotez. Pero, si las cosas salieran según lo planeado, se llevarían consigo una gran cantidad de maestros, miembros de la Orden del Fénix y cualquier auror que pudiera estar en el castillo. Lo único que realmente necesitaba era tiempo y con su sacrificio lo tendría. A sus mortífagos se les había advertido que dejaran que sus homólogos extranjeros se encargaran de las partes más peligrosas de la batalla, pero él sabía que ellos también estaban ansiosos por unirse a la lucha. Mis amigos. Comenzó Voldemort. Hoy será un día que la historia recordará como aquel en el que los sangre pura de Europa finalmente recuperaron lo que era suyo por derecho. Durante demasiado tiempo nuestro mundo ha estado contaminado por sangre sucia y otras inmundicias. Incluso se han abierto camino en nuestros gobiernos. Y nos propusimos convencer a nuestra sociedad de que pertenecen, pero lo sabemos mejor. Gran Bretaña será la primera de muchas naciones en derrocar a sus gobernantes amantes de los mugles. Juntos retomaremos nuestro mundo, una nación a la vez. Los magos oscuros reunidos aplaudieron en respuesta. Voldemort no pudo evitar disfrutar el hecho de que estuvieran celebrando su propia muerte. Oh, sí, planeaba aplastar a otras naciones después de solidificar su control sobre Gran Bretaña, pero no sería para su beneficio. Con el tiempo se darían cuenta de esto y él se vería obligado a destruirlos también.
No se equivoquen, Hogwarts está en todo momento bien vigilado. Pero sin Albus Dumbledore el castillo es más vulnerable que nunca. Voldemort continuó. Maten a cualquiera que se les oponga, sin embargo les solicitamos que se abstengan de masacrar a demasiados niños. Con Hogwarts en nuestro poder, el Ministerio de Magia caerá en unas horas. Mañana a esta hora nuestra victoria será completa. Todos han recibido sus órdenes. Y saber qué hacer. El ataque comienza, ahora. Vitorearon nuevamente antes de dividirse en los grupos preasignados. Cada grupo tenía una sección diferente del castillo que debía tomar, pero sospechaba que atravesar los muros del castillo sería mucho más fácil de lo que nadie sospechaba. Eso fue porque su espía, Severus Snape, les abriría la puerta principal. Y en el caos sería libre de realizar el ritual que lo convertiría para siempre en el mago más poderoso del mundo. En cuestión de minutos, los grupos comenzaron a dirigirse al castillo. Sin embargo, un hecho del que no estaban conscientes era que Albus Dumbledore estaba completamente sano y sabía que vendrían. Desde la ventana de su oficina había un movimiento a lo lejos que reconoció como el ataque principal de Lord Voldemort. Ya casi era hora de que sus propias fuerzas se mostraran. «Atención a todos», anunció Dumbledore. «Ponte en posición. Ha llegado el momento de luchar». Harry, Hagrid, Tonks y Sirius finalmente habían logrado matar a todas las acromántulas a la vista y habían podido hacerlo sin sufrir ningún daño importante. Aún así, era obvio para Harry que el esfuerzo había cansado a los demás mucho más que a él. Supuso que era porque su brutal entrenamiento de los últimos meses lo había preparado para esto. ¿Y ahora qué, Harry?, preguntó Tonks, secándose el sudor de su frente. «Nos trasladamos a la entrada principal», dijo Harry. «Y esperamos a que aparezca Voldemort». Juntos, los cuatro comenzaron la caminata hacia la entrada principal de Hogwarts, la que sabían que Voldemort esperaba que Snape abriera para ellos. Cuando se construyó Hogwarts, los cuatro fundadores sabían que algún día podría ser atacado y lo diseñaron para poder repeler uno. Una de esas características era la capacidad del director de sellar mágicamente todas las puertas. Nadie estaba seguro de lo que se necesitaría para abrir las puertas una vez que estuvieran selladas y ni siquiera Voldemort quería saberlo. Snape, sin embargo, había podido convencerlo de que, debido a su deteriorada salud, el profesor Dumbledore lo había puesto a cargo de las defensas del castillo. Un acontecimiento muy afortunado, o eso creía Voldemort. Harry y sus amigos se pararon frente a la puerta y esperaron. A lo lejos se podía oír a grandes grupos de personas acercándose cada vez más al castillo. Las fuerzas de Voldemort no estaban haciendo ningún esfuerzo por guardar silencio o ocultar su número. De hecho, creían que el tamaño de su grupo intimidaría a los defensores de Hogwarts y tal vez incluso los haría huir. Pronto Harry no solo pudo oírlos, sino también verlos. Como se esperaba, había más de 100 magos oscuros en grupos de unos 10 que se dirigían hacia el castillo y la mayor parte de ellos se dirigían directamente hacia ellos. La vista lo puso nervioso incluso a él y sabía que sus compañeros no se sentían mucho mejor al respecto. «Quédense quietos muchachos, ya conocen el plan», ordenó Harry. Los demás murmuraron su acuerdo y continuaron observando el acercamiento de su enemigo. Harry continuó escaneando el horizonte hasta que vio una figura deslizándose por encima de los demás. Incluso desde esta distancia no había lugar a dudas. Lord Voldemort estaba dirigiendo su ejército a Hogwarts. El Señor Oscuro no necesitaba una escoba para volar, un hecho que solía asombrar tanto a sus enemigos como a sus seguidores. Cuando se acercaron al castillo, los hombres de Voldemort no atacaron, sino que se detuvieron y esperaron a que su maestro les diera la señal para comenzar. «Harry Potter, de alguna manera sabía que estarías aquí», dijo Voldemort mientras aterrizaba al frente de su ejército, más cercano a Harry y los demás. «Y trajiste contigo no uno, ni dos, sino 3 más para ayudarte. Una bruja sin valor, un hombre que sinceramente nunca ha sido el mismo después de pasar una década en Azkaban, y un semigigante que era un mago pobre incluso antes de que lo echaran de la escuela. Realmente, pensé que podrías hacerlo mejor que este Harry. Entonces podríamos resolver esto uno a uno», ofreció Harry. «De todos modos todo se reducirá entre tú y yo, ambos lo sabemos. ¿Por qué no saltar hasta el final? Porque lo que importa es el viaje, Potter», Voldemort replicó. «Además, no deberías tener tanta prisa por morir. No podrás pasarme, Riddle», Harry prometió. «Ninguno de ustedes va a entrar al castillo». «Ah, puedo ver por qué podrías pensar eso», respondió Voldemort. «Pero creo que sé algo que tú no sabes. Abre las puertas».
A su orden, la puerta de entrada principal se abrió y Severus Snape salió. Lo que Voldemort no sabía era que Harry también esperaba esto. Snape pasó junto a Harry y los demás, quienes no hicieron nada para interponerse en su camino, simplemente observaron la escena que se desarrollaba frente a ellos. Bien hecho, Severus, dijo Voldemort. Ahora, creo que estabas diciendo que nunca lograríamos entrar, ¿no es así, Potter? Snape es, y siempre ha sido, leal a mí. Tú y Dumbledore fueron unos tontos al confiar en él. En realidad, Tom, tú eres el que se equivocó, anunció el profesor Dumbledore mientras salía por la puerta y se paraba junto a Snape y los demás. A Dumbledore lo siguieron decenas de aurores y miembros de la Orden del Fénix. Mientras tanto, el resto de sus fuerzas se dirigieron hacia los muros del castillo, donde podrían controlar el terreno más alto y atacar desde arriba. Traidor. Voldemort rugió enojado. No importa, todos ustedes morirán hoy. Todavía tengo la ventaja. Y tengo mis propias sorpresas para la fiesta. Hubo un fuerte chillido en la distancia cuando terminó la declaración, uno que pareció sorprender a todos menos a Voldemort. La gente de ambos lados comenzó a buscar su origen. Harry escuchó a Hagrid murmurarlo, después del ruido, lo que definitivamente nunca fue una buena señal. Entonces la gente empezó a señalar hacia arriba. Harry miró también y vio 3 grandes dragones volando hacia el castillo. Voldemort, después de ver cómo Harry ganó la primera tarea del torneo de los 3 magos, se dio cuenta de que podía usar sus propias habilidades en lengua Parcel para convencer a los dragones de que cumplieran sus órdenes. Los 3 dragones que se dirigían hacia Hogwarts creían que sus hijos estaban retenidos dentro del castillo cuando, en realidad, Voldemort los había robado para poder intentar entrenarlos. Como resultado, todos estaban muy enojados y dispuestos a hacer lo que fuera necesario para atravesar el castillo y recuperar a sus crías. Comenzar. Voldemort se rió. A su señal, sus magos comenzaron a disparar contra los defensores del castillo, quienes respondieron con su propia andanada de hechizos. La escena rápidamente se convirtió en un caos. Las batallas mágicas casi nunca se libraban de esta manera, y por una buena razón. Era simplemente imposible estar consciente de lo que hacía cada oponente e incluso los mejores magos eran vulnerables a un ataque invisible. Harry y Dumbledore se vieron obligados a reunir a sus tropas y recordarles el plan y, afortunadamente, sus esfuerzos funcionan. En unos momentos, los aurores y la Orden del Fénix pudieron conjurar un largo muro de piedra que los protegería de la mayoría de los hechizos disparados contra sus cuerpos. Mientras tanto, sus aliados en la cima del muro pudieron continuar sus ataques incluso cuando los mortífagos copiaron la idea. Después de algunos ataques a medias, Voldemort abandonó el campo de batalla flanqueado por un grupo de sus mejores mortífagos. Su destino era el campo de Quidditch, un área agradable y despejada lo suficientemente cerca como para que el ritual funcionara pero lo suficientemente lejos como para que, con suerte, no los molestaran. Al ver esto, Harry sonrió, Voldemort había elegido el lugar que esperaban. Desafortunadamente no había nada que pudiera hacer al respecto en este momento, su presencia aún era necesaria en el campo de batalla. Harry, gritó Dumbledore. Tienes que hacerte cargo aquí. Intentaré encargarme de los dragones. Traigan a Hermione, aconsejó Harry. Apuesto a que hay algo que ella puede hacer para ayudar. Una buena sugerencia. Dumbledore asintió. Buena suerte, Harry. Harry asintió y vio cómo Dumbledore desaparecía, algo que solo el director de la escuela era capaz de hacer. Cuando se fue, Harry se volvió hacia la lucha que de alguna manera se había convertido en una guerra de trincheras. Sabía que esto tenía que terminar pronto, para poder evitar que Voldemort comenzara el ritual. Harry esperaba que se le ocurriera una idea, pero decidió disparar todo lo que tenía al enemigo mientras pensaba en ello. Lucius Malfoy se había alejado silenciosamente de la batalla poco después de que comenzara y saltó sobre una escoba que trajo consigo. Asumiendo que su hijo escuchó las instrucciones contenidas en la carta que le había enviado esta mañana, Draco debería estar esperándolo en la torre de astronomía. ¿Había alguna posibilidad de que lo vieran? Lucius lo sabía, y para combatir eso primero voló lejos del castillo y luego muy alto en el aire. Su objetivo era llegar a la torre de astronomía desde arriba en lugar de volar horizontalmente hacia ella. Draco, como se le ordenó, estaba esperando en la torre de astronomía. Desde este punto de vista podía ver casi todos los combates que se desarrollaban debajo de él. Aún así, no estaba claro qué bando tenía la ventaja tan temprano en la batalla. Sin embargo, sí sabía quién esperaba que ganara y cómo ayudaría a que eso sucediera.
Mientras descendía sobre su objetivo, la mirada de Lucius se desvió hacia la batalla en curso. Hasta ahora, los que murieron en ambos lados fueron aquellos lo suficientemente tontos como para no ponerse a cubierto y dejarse atrapar en una posición vulnerable. Pensó que ellos merecían morir por su idiotez. Con su atención en otra parte, Lucius nunca vio de dónde venía el hechizo que golpeó su escoba. El hechizo, fuera lo que fuese, inutilizó por completo la escoba en la que viajaba y lo envió en caída libre. Por suerte estaba cerca de la torre de astronomía y por lo tanto el impacto al golpearla no lo mató, pero sí rebotó en el techo y cayó cerca de donde Draco lo estaba esperando. Draco vio a su padre caer justo frente a él y corrió hacia el borde de la torre para ver dónde había terminado su caída y si todavía estaba bien. Vio que de alguna manera Lucius había logrado agarrarse a una cornisa y ahora estaba aferrándose a un poste para salvar su vida. Lucius miró hacia arriba y suspiró aliviado cuando vio la cabeza de su hijo aparecer sobre él. Draco. Llamó Lucio. Ayúdame. Estoy herido y se me cayó la varita en la caída. Tira una cuerda o algo así. No puedo creer que hayas sobrevivido a eso. Dijo Draco, claramente sorprendido por lo que acababa de ver. Puedes sorprenderte más tarde. Lucius respondió enojado. Solo ayúdame a levantarme. Eso no va a suceder. Respondió Draco. Verás, fui yo quien te derribó. ¿Qué? Dijo Lucius, pensando que debió haber escuchado mal lo que dijo su hijo. He pensado mucho en esto últimamente. Draco explicó. Y he llegado a la conclusión de que hay que morir. ¿Cómo te atreves? Lucius gritó. Sabía que fuiste tú quien le dijo a Potter dónde estaba detenido Greengrass. Incluso si me matas, el Señor Oscuro te aplastará por lo que has hecho. Lo admito, ese era yo también. Draco estuvo de acuerdo. Pero te equivocas en una cosa. Harry Potter va a derrotar al Señor Oscuro. Lo sé, al principio tampoco quería admitirlo. Pero he visto por mí mismo lo poderoso que se ha vuelto. Es cuestión de tiempo antes de que derribe a quien tú sabes. Así que no eres solo un traidor, también estás loco. Respondió Lucio. Potter no tiene ninguna posibilidad. Ya veremos. Dijo Draco. Tú, más que nadie, deberías entender por qué sucede esto. ¿Qué pasaste toda mi vida enseñándome? ¿Qué lección me introdujiste en la cabeza una y otra vez desde el día en que nací? Es esta. Un Malfoy no se inclina ante nadie. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Te arrastras a los pies de tu amo como un elfo doméstico. Él te marca como el ganado y le agradeces por ello. No, padre, nunca permitiré que eso me suceda a mí. Entonces en lugar de servir al Señor Oscuro te inclinarás ante un mestizo al que ni siquiera le agradas. Lucio se rió. Pensé que te crié para que fueras más inteligente que eso. Nunca seré el sirviente de Potter, ni tendré que inclinarme ante él. Draco no estuvo de acuerdo. Él me considera un aliado, no un esclavo. Y al ayudar a rescatar a Daphne, comencé a construir alianzas tanto con él como con la familia Greengrass. Y no te equivoques, eso será muy importante una vez que Potter derrote al Señor Oscuro. Y ahí es donde tú entra. Si sobrevives a esta guerra y sigues siendo el jefe de la familia Malfoy, los vencedores nos quitarán todo como castigo por lo que hiciste. Pero, por otro lado, si estás muerto y el nuevo jefe de la familia Malfoy resulta que eres amigo del salvador del mundo mágico, bueno, entonces, me imagino que nadie responsabilizará a la familia por tus acciones. Lucius miró a su hijo en estado de shock. Le era imposible discutir la lógica del plan de Draco, aunque dependía de la suposición de que Harry Potter podría derrotar a Lord Voldemort. Lucius, por supuesto, no creía que eso pudiera suceder alguna vez. Nunca te aceptarán, Draco. Advirtió Lucio. Ni siquiera después de todo esto. Sabes, no pude evitar notar lo atractivo que es Astoria Greengrass. Comentó Draco. ¿Te imaginas lo que diría la gente si Potter se quedara con Daphne y yo terminara con Astoria? Potter y yo, hermanos. ¿Alguna vez has escuchado algo tan improbable? Bueno, eso es solo un pensamiento vano por ahora. Tus planes se desmoronarán a tu alrededor. Predijo Lucius. La inmundicia con la que has elegido aliarte nunca confiará en ti. Se volverán contra ti y te destruirán en la primera oportunidad que tengan. No son basura, padre. Son mis amigos. Draco respondió con una sonrisa. Reducto. El hechizo de Draco golpeó el poste al que su padre había estado colgando y toda esa sección del techo pareció desaparecer en una nube de polvo y astillas. Lucius Malfoy gritó mientras caía al suelo. Los gritos terminaron abruptamente cuando se estrelló contra el suelo segundos después. Draco lo vio caer y cuando vio el impacto supo que su padre estaba muerto.
Con su misión cumplida, Draco salió de la torre de astronomía y se dirigió de regreso a los dormitorios de Slytherin para esperar el final de la batalla con el resto de los estudiantes. Harry sabía que estaba pasando demasiado tiempo, y aunque estaban progresando, no lo hacían lo suficientemente rápido. Necesitaba hacer algo que cambiara el rumbo de la batalla de una vez por todas. Finalmente se le ocurrió la idea que había estado esperando. Sería peligroso, pero valdría la pena si funcionara. ¡Hey! Gritó Harry, tratando de llamar la atención de quienes lo rodeaban. No dispares a ningún lugar frente a donde estoy ahora. Los demás parecían confundidos pero asintieron de todos modos y lentamente cambiaron el lugar donde disparaban sus hechizos. Harry silenciosamente lanzó sobre sí mismo el hechizo de invisibilidad que Dumbledore le había enseñado el primer día de entrenamiento juntos, respiró hondo por última vez y saltó la pared. Sabía que no podía usar un hechizo de escudo o revelaría su ubicación, y aunque no debería haber ningún hechizo dirigiéndose hacia él desde atrás, los mortífagos todavía estaban disparando hechizos en su dirección. Su única opción era esquivar los hechizos que se le acercaban, pero con tantos magos luchando al mismo tiempo era una perspectiva muy difícil. Harry comenzó su carrera hacia el otro lado y al principio pudo evitar con bastante facilidad los hechizos que venían hacia él, pero a medida que se acercaba al otro lado, la cantidad de tiempo que tenía para reconocer que se había disparado un hechizo y reaccionar ante él continuó. Para hacerse cada vez más corto. Se vio obligado a confiar cada vez más en su capacidad para sentir presencias mágicas a su alrededor en las que había trabajado con el profesor Shacklebolt durante tanto tiempo. Para cuando estuvo a solo unos metros del otro lado, Harry estaba reaccionando a los hechizos casi antes de que dejaran la varita del lanzador saltando, zambulléndose y esquivando todo lo que se encontraba en su camino. Por fin llegó al muro construido por los magos oscuros y saltó sobre él y atravesó un espacio vacío entre magos que no reconoció. Harry siguió posicionándose detrás de ellos y por fin estuvo listo. Mortales ráfagas de magia comenzaron a salir de su varita mientras Harry lanzaba lo más rápido que podía. Una docena de magos habían sido alcanzados antes de que el resto se diera cuenta de que estaban bajo ataque. En un momento, toda la atención se había vuelto hacia Harry, quien ahora era visible, habiendo terminado el hechizo de invisibilidad para poder lanzar su ataque. Docenas de hechizos comenzaron a volar hacia él y Harry se vio obligado a comenzar a defenderse con una variedad de poderosos escudos y barreras conjuradas, pero el movimiento proporcionó justo la distracción que los defensores del castillo necesitaban para presionar su propio ataque. Los magos oscuros se vieron atrapados en medio de dos ataques y, presa del pánico, comenzaron a abandonar sus posiciones e intentaron huir del campo de batalla. Los aurores y miembros de la Orden del Fénix los persiguieron, no queriendo darles la oportunidad de reagruparse y lanzar un contraataque. La escena era una vez más caótica, pero Harry sabía que el rumbo de la batalla había cambiado y el lado de la luz ahora estaba ganando. Pero había tomado demasiado tiempo, lo sabía, y no había forma de saber qué tan perdido estaba Voldemort al comenzar el ritual. Harry se dirigió al campo de Quidditch lo más rápido que pudo, pero al acercarse encontró algo que no esperaba. Voldemort había erigido una especie de cúpula mágica a su alrededor para evitar que alguien interfiriera. Harry le disparó algunos de sus hechizos más poderosos y, aunque pareció debilitarse un poco, no se rompió. Harry se dio cuenta de que tomaría tiempo derribar la barrera, tiempo que no tenía que perder. Dentro de la barrera vio los intentos de Harry de alcanzarlo y se rió, la poción en la que estaba trabajando estaba casi lista y después de eso no había nada que Harry pudiera hacer para detenerlo. Solo se necesitaban unos pocos pasos más y luego podría comenzar el ritual que le otorgaría mayor poder y cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. Harry continuó atacando la barrera con todas sus fuerzas, pero le preocupaba que no cayera lo suficientemente rápido. Entonces comenzaron a aparecer grietas en el escudo mágico y Harry supo que estaba cerca de romperlas. Pero Voldemort estaba igual de cerca de terminar la poción. Había leído el diario lo suficiente como para saber que a Voldemort le quedaban muy pocos pasos por completar. Voldemort se sorprendió por el daño que Harry había podido hacerle a su barrera. En verdad, no creía que nadie más que él pudiera destruirlo por sí solo en menos de media hora más o menos, y sin embargo, aquí nuevamente estaba el niño que vivió sorprendiéndolo. Voldemort se burló de su enemigo mientras levantaba su mano sobre el caldero y tomaba el cuchillo ceremonial con la otra. Las fuerzas de Potter no eran suficientes, con esta adición la poción estaría completa y podría comenzar el ritual. Voldemort se abrió la palma y la sangre comenzó a gotear dentro del caldero. Cuando golpeó la poción, el líquido comenzó a ponerse rojo, a burbujear por los bordes y a disparar chispas al aire.
Luego, la poción comenzó a salir disparada del caldero como una fuente, lo que provocó que Voldemort sonriera triunfante. Ya estaba hecho, ahora era el momento de comenzar el ritual. Harry gritó horrorizado cuando vio aparecer la fuente de líquido rojo sangre, sabiendo tan bien como Voldemort que se había llegado al punto sin retorno. Con una última explosión masiva, Harry atacó la barrera con todas sus fuerzas y esta vez finalmente se hizo añicos y cayó. Con el último obstáculo superado, Harry corrió hacia Voldemort y lanzó una maldición explosiva al caldero, esperando llegar a tiempo para interrumpir el ritual antes de que pudiera comenzar. Pero el hechizo pareció rebotar inofensivamente en el caldero y Harry vio que la poción había comenzado a girar como una especie de tornado líquido. La risa malvada de Voldemort podía ser escuchada por todos en Hogwarts y todos los que la escuchaban sabían que no podía ser una buena señal. ¡No! Harry gritó, pero fue inútil. Llegó demasiado tarde. Voldemort había comenzado el ritual y ahora solo él podía detenerlo.